Continúo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Varias personas me comentan que Reese Witherspoon no aparece en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. No, no aparece en efecto. Me la confundí con Maggie Gyllenhaal. Gracias por la aclaración y disculpas por la confusión. No entiendo por qué El Juego de las Lágrimas es una película tan conocida. En su momento tomó desprevenido a todo el mundo el giro del guión y bueno, se mantuvo viva. Más que ser un clásico, es una película que todo el mundo la conoce por una escena que ha sido parodiada miles de veces. Saben que yo cuando la estaba viendo esa película no sabía el giro del guión, pero me di cuenta que era que el actor que hacía de la novia del tipo era un hombre, pero no le presté atención porque me pareció que estaba bien en ese papel, que estaba bien caracterizado, no le presté esa actuación. No pensé que era lo que iba a tener importancia en la trama, o sea que el giro del guión no me tomó desprevenido en lo más mínimo a mí. Pero bueno, la razón por la que... La única razón por la que es conocida esa película es esa. Tampoco entiendo el éxito de Boba Fett, me dicen. En Star Wars, un personaje que casi no habla, no tiene desarrollo. Bueno, yo creo que por eso mismo. Es un personaje que tiene un aura de misterio, que es casi un extra. Tiene un aura de misterio, de un aire romántico. Y cuanto más lo expanden ese personaje, cuanto más lo desarrollan, más la cagan. Lo que tenía de interesante era que era casi nada, era un indicador de un personaje, era una idea. Algo parecido creo que ocurre en el universo de DC. La Harley Quinn de Margot Robbins es hoy uno de los 4 o 5 personajes más icónicos del universo de DC, a pesar de que apareció únicamente en 3 películas espantosamente malas. Es el personaje se impuso a las películas, el personaje cobró vida propia. Creo que eso es lo que pasó con... Y creo que algo parecido pasó con Boba Fett. La receta para escribir personajes femeninos hoy es hacer un macho y ponerle tetas. Bueno, con otras palabras, prácticamente sí, te lo dicen. El guionista de Game of Thrones, que es considerado el patriarca de los personajes femeninos, de cómo se debe escribir un personaje femenino, dice que él escribe personajes de género neutro y después decide cuál van a ser, que este va a ser hombre, este va a ser mujer. ¿Qué carajo es un personaje de género neutro? ¿Cómo habla una persona de género neutro? ¿Cómo se viste? ¿Cómo piensa una persona sin género? Lo que está diciendo, lo que quiere decir realmente es escribir un macho y después a la mitad ponerle tetas. Lo que quiere decir en la práctica es eso. Me comentan de los personajes de Ripley en Alien y Sarah Connor en la saga de Terminator con respecto a esto. Esos dos personajes no son todavía el strong female character que es un macho con tetas. Todavía no, pero son el paciente cero de la peste. Son el barco de la plaga. Esos personajes, si uno ve las escenas descartadas de Terminator 2 y de Alien 2, sobre todo, son personajes que fueron intencionalmente masculinizados. Fueron desfeminizados. Intencionalmente. Los volvieron más masculinos de lo que eran en la versión original de la película. No del todo, pero son el paciente cero de la peste. Esos personajes. Sin serlo todavía. Me dicen que con qué filósofo de la ciencia del siglo XX me identifico más, Popper, Kuhn, Lakatos o Feyerabend. La verdad que con ninguno de los 4. Para empezar, hoy en día todos somos
eclécticos en mayor o menor medida. Las polémicas duras entre estos filósofos ya han quedado en el pasado. Hoy en día todos somos eclécticos, incluso mezclamos lo inmezclable. Usamos la terminología de Popper y la de Kuhn mezcladas en una misma frase. Combinamos lo incombinable. Pero si tengo que elegir un pensador con el que más me identifico, que tiene la visión de la ciencia más parecida a la mía, me quedo con Bertrand Russell, con ninguno de estos cuatro. Creo que el postulado estructural de Bertrand Russell es el que más se aproxima a lo que es realmente una investigación científica, con esa sobriedad, con esa simplicidad muy british, es el que creo que está más cerca de lo que es la verdad. Russell decía que la investigación empírica de la realidad, o sea, la ciencia, se puede resumir en los conceptos de... No, reducir, lo había dicho bien. Se puede reducir a los conceptos de estructura y de probabilidad. O sea, nosotros reconocemos empíricamente una estructura que se repite en distintos fenómenos empíricos y establecemos matemáticamente una probabilidad de qué tanto eso puede ser casual o no. Y yo creo que esto es lo que más se parece a lo que es realmente la investigación científica. Algo interesante del postulado estructural de Bertrand Russell es que la falsabilidad, o sea, la capacidad de hacer predicciones absurdamente improbables de acertar por casualidad y verificar que éstas se cumplan en la realidad, es algo que se puede inferir por lógica del postulado estructural. Pero al mismo tiempo, este postulado es más amplio. No te reduce la ciencia a eso. Y este creo que es el gran defecto de la teoría de Popper, que de los cuatro que me mencionó es el más afín a mi propia visión. Pero Popper siempre decía, cuando ponía ejemplos de investigación científica, de falsabilidad científica, o sea, de verdadera ciencia en su terminología, siempre ponía un racimo de ejemplos, siempre los mismos. El descubrimiento de Neptuno y la predicción de la desviación de la luz de una estrella durante un eclipse de Einstein y un par más. ¿Por qué? Porque no tenía muchos ejemplos, no hay muchos. La falsabilidad puede compararse a la medalla de oro en el atletismo. Todo el mundo quiere, es el objetivo que busca todo el mundo, pero muy poco lo alcanza. Entonces vos no podés definir a un atleta como alguien que ganó una medalla de oro. Es una definición que te va a dejar afuera al 99,9% de los atletas. Creo que el postulado estructural de Russell es más abarcativo y más se acerca a la realidad. Y además es gradual. Te establece una gradualidad entre ciencia durísima, ciencia más relajada, hasta llegar a no, esto no es ciencia. Mientras que Popper es binario. Es ciencia, pseudociencia. O es ciencia o no es ciencia. Y la realidad no es tan drástica. Lo que vemos en la realidad es una gradualidad de investigaciones que tienen más o menos rigor. Así que ese es con respuesta con Russell. Es el pensador de la ciencia, el filósofo de la ciencia del siglo XX con el que más me identifico es Russell. Y de todos modos, repito, hoy en día todos somos eclécticos en mayor o menor medida. Me preguntan qué pienso de la medicina antroposófica de Rudolf Steiner. Yo lo leí a Rudolf Steiner directamente, no leí un artículo de Wikipedia sobre él, lo leí y la impresión que me dejó es que era un charlatán. No me digan, no, bueno, pero tengo que abrir la mente, tengo que ver pensadores que no están que no están en el pensamiento hegemónico. Mire, yo tengo en mi canal principal, tengo una sección que se llama Filósofos que no están entre las 40 del mazo. Está bien tener la mente abierta, pero no tanto la cabeza abierta, pero no tanto para que se te caiga el cerebro.
Le pongo un ejemplo de algo que dice Steiner. Eh, ¿Cómo eliminar las plagas de un cultivo? Y dice que se tiene que tomar para eliminar las plagas de un jardín, se tiene que tomar un saquito de té, sumergirlo en agua de lluvia, un día de luna llena, no sé, tiene 20 salvedades por el estilo, algo así es. Y finalmente eso se tiene que poner en un pulverizador y regar las plantas con eso. A ver, lo que está tomando Steiner es algo que es real, pero que tiene un trasfondo científico que era ya conocido en la época, que es que la cafeína es un efectivo plaguicida. Esto ya era conocido por la ciencia de la época, se vendían bolsas de cafeína para los agricultores, pero te lo está metiendo en una especie de gualicho, en una especie de brujería, que parece una cosa totalmente mística, que se sacó del sombrero, para mostrarte, no sé, para mostrarte que es una especie de hechicero, de brujo. Toma un saquito de té usado, póngalo en agua, cualquier agua, en agua de la canilla. Échelo, déjelo ahí 4 o 5 días. Ponga eso en un pulverizador, riegue las plantas y sí, va a matar los bichos, va a matar las plagas, va a matar los hongos. Sirve, pero no tiene por qué hacer toda esa payasada. Repita, y así es todo, La impresión que me dejó es que es un charlatán. La impresión que me dejó Rudolf Steiner es que era un charlatán. Así que, ¿qué pienso de la medicina antroposófica de Rudolf Steiner? Que es charlatanería. Me preguntan cuál es la versión, el clon chino de Lord of the Ring. Que yo había dicho que nunca se estrenó y que costó $600 millones. Se estrenó, me enteré, en 2018, este fue otro error. Y recaudó $7 millones. Costó oficialmente 112. De todo modo, si estos números son reales, estamos hablando de un fracaso mayor que de 355. O sea, incluso si estos números son reales. Y de todos modos, mi fuente era Watch Mojo, que decían que habían costado más de $600 millones y me quedo con esa fuente ante la duda. La información oficial costó 112 millones, según el Ministerio de Propaganda chino. O sea, de los creadores en la época de Mao, la mortandad infantil en China era menor que en Nueva York y tenemos 0 casos de COVID, esta película costó 112 millones de dólares. Pero incluso si estos números son verdad, estamos hablando de un fracaso mayor de la que mucha gente estaba mencionando como el mayor fracaso en la historia del cine. Voy a dividir el video en 3, nos vemos en la tercera y última parte.